Buenos días a todos y todas. Damos comienzo a la 9ª jornada anual del Observatorio del Transporte y la Logística en España. Y sin más doy la palabra a la directora del Centro de Estudios y Experimentación, el CEDEX, esta casa, Aurea Perucho. Muchas gracias, Rocío. Buenos días a todos y bienvenidos al CEDEX, tanto a los que estáis aquí presentes como a los que están conectados online. Es para nosotros un placer recibirles aquí para celebrar un año más la jornada del OTLE. No cabe duda de la gran importancia que tienen los observatorios en general y el OTLE en particular en esa recogida y análisis de datos que nos es tan útil a la hora de tomar las mejores decisiones y ser más eficientes en nuestro trabajo. Es evidente que el transporte es un elemento esencial en nuestras vidas y es un sector muy importante para la economía de nuestro país. En el CEDES, algunos de los trabajos que realizamos también están relacionados con el transporte terrestre o marítimo. Por ejemplo, en nuestro Laboratorio de Infraestructuras Ferroviarias es un laboratorio de referencia en RTMS, el Sistema de Comunicación Unificado Europeo. Pues trabajamos para asegurar la interoperabilidad y la seguridad de los equipos, tanto embarcados en los trenes como colocados en vía, y en hacer pruebas cruzadas para asegurar que esa comunicación es adecuada y que hay una seguridad adecuada en el transporte ferroviario. Por otra parte, en nuestro Centro de Estudios de Puertos y Costas realizamos también estudios relacionados con el tráfico marítimo, con el transporte marítimo, por ejemplo, la evaluación de la emisión de gases de efecto invernadero en los buques, el estudio del ruido submarino relacionado con la navegación, estudios de riesgos de colisión entre barcos y cetáceos, y también estudios de seguridad de maniobra de buques en aguas restringidas como dársenas o como canales de navegación, o también investigación de causas de accidentes. Y por último, también en nuestro Centro de Estudios del Transporte del CEDEX, tradicionalmente dedicado a las carreteras, siempre nos habíamos centrado en el estudio de firmes de cara a su seguridad, a su conservación, a su mantenimiento predictivo basado en la instrumentación y en la monitorización. También a la descarbonización de la carretera, estudiando firmes con materiales reciclados o formas de realización de mezclas menos contaminantes. Y en los últimos tiempos nos estamos enfocando también para dar apoyo a MITMA en la adaptación de la carretera para la conducción del vehículo autónomo a medio plazo. Por último, simplemente decirles que estamos en el CEDES a disposición, por supuesto, de MITMA y también de todos ustedes para realizar este tipo de jornadas, cursos, seminarios, cuando sea necesario, como hemos hecho siempre en todos los ámbitos relacionados con nuestro trabajo en ingeniería civil en general y en medio ambiente asociado. Así que muchísimas gracias por elegir este salón de actos para celebrar un año más esta jornada y esperamos que resulte muy fructífera. Muchas gracias. Muchas gracias, directora. A continuación, la secretaria general de Transportes y Movilidad, María José Rayo del Olmo, procederá a abrir la jornada. Muchas gracias, Rocío. Buenos días a todos y quiero empezar estas palabras dándoles la bienvenida y agradeciendo su presencia, tanto en los que estáis aquí, los que están aquí presencialmente, como las personas que se han conectado a través de la conexión en streaming de esta jornada. La verdad es que, yo creo que ahora todos los eventos mixtos han venido para quedarse, dan una gran versatilidad y han permitido que a esta jornada estén apuntadas más de 300 personas. Es el récord respecto a las versiones anteriores. Esta, como decía Rocío Wagena, la directora de la División de Estudios y Tecnología del Transporte, es la 9ª jornada, es una jornada ya consolidada. Y es para nosotros una satisfacción año a año el ver cómo cada vez tiene una mayor robustez y una mayor consistencia todo el trabajo que se hace en el observatorio. Y, por supuesto, agradecimiento al CEDEX, a su directora de manera especial, porque siempre nos presta estas instalaciones del Centro de Estudio de Técnicas Aplicadas para poder celebrar esta jornada. Y, por supuesto, todo el reconocimiento a todo el equipo que participa en el observatorio, que lo desarrolla y que colabora con el observatorio. Este observatorio es un trabajo que tiene un equipo pequeñito, un core muy activo, un core muy innovador y hace de generador de una red
de personas en distintos organismos que están colaborando de manera muy intensa y precisamente esta red es la que proporciona una gran fortaleza al observatorio. Desde luego animo a todos los que se dedican al análisis de datos, a la obtención de datos y análisis de los mismos, que ni obtener datos es fácil, pero no vale con obtener datos, hay que analizarlos y sacar conclusiones. Y en este sentido, bueno, hay que continuar innovando, hay que continuar difundiendo contenidos, hay que continuar analizando de manera rigurosa esos datos para ver hacia dónde nos llevan y dónde estamos. La jornada de este año se celebra más tarde de lo habitual, es normal que la hagamos en febrero o marzo. Diversas circunstancias han motivado este retraso, pero seguimos con la intención de tratar de adelantar año a año la celebración de la jornada. El observatorio es un instrumento dinámico que va presentando los datos de transporte y movilidad a medida que se van produciendo y de hecho ya tiene muchos datos del año 21 y del año incluso 22, pero el informe que se presenta hoy corresponde al análisis de los datos de movilidad del año 2020. Es un año importante porque es el año principal de la pandemia, es el año en que se produjo una reducción absolutamente drástica y sin precedentes de todo lo que es el transporte y la movilidad y, por tanto, nos sirve de referencia para ver luego cómo construimos toda la recuperación. Bueno, son ya 9 años de vida, como decía, el observatorio se ha consolidado y ya constituye una referencia, un instrumento de referencia desde el punto de vista administrativo, desde el punto de vista académico, desde el punto de vista de las empresas a la hora de tomar las decisiones. Desde luego, para nosotros es una satisfacción. Y como decía antes, tiene vocación de mejora continua. Seguimos trabajando, cada año se incorporan mejoras. Tenemos, y luego lo mencionaré con más detalle en nuestra estrategia de movilidad, líneas de trabajo para el futuro y los contenidos cada año van teniendo un nivel o de desagregación o de ampliar campos para facilitar esa disponibilidad de información de manera rigurosa. Y contar con estos datos y este análisis de dos sectores como son el transporte y la logística es fundamental, y no solo por la importancia que tiene el transporte y la logística en el PIB de España y lo que contribuye a la mejora de la competitividad como país, sino porque también el transporte es un elemento básico desde el punto de vista social, por vertebración, por permitir el acceso a derechos básicos como son la educación, la sanidad, el puesto de trabajo. Es fundamental tener análisis rigurosos de cómo funcionan. Cada vez más los organismos internacionales inciden en la necesidad de tres aspectos básicos en el desarrollo de las políticas públicas. El primero de ellos es que para mejorar la integridad pública y mejorar la confianza de los ciudadanos en las instituciones es fundamental hacer políticas públicas basadas en datos. Y además es fundamental rendir cuentas, y rendir cuentas se realiza a través de indicadores. El segundo elemento en que también inciden es la necesidad de reforzar las redes de trabajo, reforzar las alianzas, reforzar la generación de agendas comunes entre los distintos representantes de la sociedad, sean asociaciones, sea la administración, el sector privado, el mundo académico, para avanzar de manera alineada hacia los objetivos comunes. Y el tercer elemento es, en este escenario de digitalización cada vez más intensa, el que las administraciones públicas tengamos un papel muy activo en la generación de datos abiertos. El observatorio es una de las herramientas del Ministerio en la que reforzamos e implicamos estos tres principios básicos que nos marca la OCDE. Para nosotros el aspecto de enfoque global de todos los modos de transporte desde todas las perspectivas y el análisis ordenado, sistemático y periódico nos permite tener una herramienta de una valía incuestionable para la definición de políticas públicas y ver su avance. También es como he mencionado antes, es un instrumento colaborativo. Muchas personas, muchas instituciones participan en el observatorio, desde las propias direcciones generales del Ministerio, la Fundación de los Ferrocarriles Españoles a través del Observatorio del Ferrocarril, la Universidad Politécnica de Madrid a través del Observatorio de la Movilidad Metropolitana. En definitiva, tenemos una red que vamos a ir consolidando y que vamos a ir reforzando con nuevos miembros. Y, como decía, cada vez la digitalización es
más relevante, es una de las palancas de transformación de nuestra economía y desde luego del sector del transporte, y en el Ministerio no solo el OTLE es ejemplo de la voluntad de avanzar en esta línea. Estamos trabajando también en otros proyectos como el espacio integrado de datos de movilidad, que se incluye en el anteproyecto de ley de movilidad sostenible y que será un proyecto a medio plazo a desarrollar a partir de este año. También el punto de acceso nacional de transporte multimodal, un punto que ya existe y que incluye la oferta de transportes. Creo que hay alguien hablando. No sé si... Bueno, lo digo... Vale. El punto nacional de acceso al transporte multimodal, que es una obligación europea, pero que ya incluye la oferta de transportes en España para que pueda ser utilizada por los planificadores de viajes, el Hermes, que es una herramienta para facilitar la utilización de un sistema nacional de transporte, o el estudio de movilidad a través de Big Data, que ya se ha convertido en un instrumento continuado en el tiempo a efectos de disponer ese análisis de movilidad, incluyendo también la movilidad privada. Y en el Ministerio el planteamiento de esa política pública de transportes de movilidad la estructuramos con 3 instrumentos principales. El primero de ellos es la Estrategia de Movilidad Segura, Sostenible y Conectada, que es nuestra visión, es a dónde nos queremos dirigir, dónde nos gustaría estar en el año 2030. El segundo es la Ley de Movilidad Sostenible, es la pata regulatoria, es la norma que apoya los principios de la estrategia. Y el tercer instrumento es el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que nos da la palanca de financiación para acelerar las inversiones necesarias para llevar a cabo todos los objetivos establecidos en la estrategia. Y me gustaría repasar de manera muy resumida cómo estos 3 instrumentos influyen y viceversa, cómo el observatorio ha influido en estos 3 instrumentos. Por una parte, en la estrategia de movilidad, todo el diagnóstico que se ha hecho de la situación del sector en España está basada en los datos del Observatorio del Transporte y la Logística, pero además los indicadores de seguimiento que se han establecido también están basados en datos del observatorio. Además, se está haciendo un sistema mucho más detallado de indicadores de seguimiento de cada uno de los ejes de la propia estrategia, que también se va a incluir y se va a incorporar dentro del observatorio. Y luego la estrategia de movilidad ya marca las líneas de evolución de este observatorio en todos los ámbitos. Pone en evidencia la necesidad de seguir reforzando los datos de movilidad metropolitana, más allá de los datos que se analizan hasta ahora de una serie de consorcios, y en este sentido tenemos la voluntad de robustecer el trabajo que se hace en el Observatorio de la Movilidad Metropolitana. También implica la publicación de datos abiertos y estamos trabajando intensamente en todos los observatorios del transporte por carretera, que hay todavía datos que no se proporcionan en abierto. Hay una línea dentro de la diversidad, de la necesidad de tener datos e indicadores separados por género y edad, y estamos trabajando también para empezar a disponer de esos datos como línea de trabajo. Se marca la necesidad de reforzar la parte de transporte intermodal. Va a haber un refuerzo en este, digamos, transporte que utiliza dos modos, carretera-barco, barco-ferrocarril o ferrocarril-carretera, para disponer de una información mucho más robusta al respecto. Pero también se plantean la creación de un observatorio de la carga aérea, la creación de un observatorio de la innovación. Estamos trabajando para tener un observatorio de digitalización en colaboración y, ¿por qué no?, estamos pensando en la conveniencia de crear una red de observatorios para que de alguna manera se fomente esa generación de valor añadido a través de la colaboración. Y el tercer elemento es el segundo elemento de la política es la ley de movilidad, una ley que se basa en 4 pilares. El primero es concebir la movilidad como un derecho social. El segundo es disponer de un sistema de movilidad limpio y saludable. El tercero es tener un sistema de transporte digital e innovador. Y el cuarto le llamamos invertir mejor al servicio de los ciudadanos, que en el fondo es priorizar. Hay que invertir primero en aquello que es más necesario.
Y dentro de esta ley también se establecen obligaciones de digitalización tanto para los proveedores de servicios de transporte como para los gestores de infraestructuras, que de nuevo nos va a dar una cantidad de datos mucho más intensa que luego podremos incorporar en el observatorio. Y como mencionaba antes, también establece la creación de un espacio integrado de datos de movilidad, coordinado con la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y con las iniciativas europeas de lagos de datos, para, de nuevo, que toda la economía se pueda beneficiar de este conocimiento. Y, por último, el plan de recuperación va a suponer 13.000 millones de euros de inversión en la transformación verde y digital de la movilidad. Es una cantidad sin precedentes. España se ha podido beneficiar de manera muy intensa de los fondos de cohesión y, gracias a eso, tenemos una red de infraestructuras madura y, además, muy avanzada respecto a otros países, incluso europeos, pero ahora tenemos que hacer una transición hacia la descarbonización y la movilidad saludable y hacia la digitalización. Y estamos trabajando ya muy intensamente. Desde luego no es objeto de hoy el hacer un repaso de cómo van las distintas líneas, pero hemos adjudicado, digamos, otorgado ya subvenciones a ayuntamientos por 1.000 millones de euros para acelerar esa transformación, una cantidad sin precedentes y que supone un reto también para los ayuntamientos el poder ejecutar estas inversiones. Hemos transferido casi 1.000 millones de euros a las comunidades autónomas. El Ministerio en sí está llevando a cabo las inversiones que le corresponden directamente, como Ministerio Inversor que somos. Se han publicado convocatorias de subvenciones de 460 millones, 400 millones para cambios de flota de camión y autobús. En definitiva, todo un abanico de soluciones en el que vamos avanzando, desde luego, a la máxima velocidad que podemos. Y antes de pasar un poco a repasar el contenido de la jornada de hoy, sí que me gustaría repasar cómo va la recuperación de la movilidad después de estos 2 años de pandemia. Ahora el reto es recuperar o ir recuperando lo que es el uso del transporte público. La movilidad con vehículo privado ya se recuperó hace meses, pero la utilización del transporte público, sobre todo en ámbitos urbanos, es desigual. No hay ciudades en que casi ya están a un nivel de recuperación del 100% respecto al año 2019, pero todavía no se ha alcanzado ese nivel de movilidad. En transporte de mercancías la situación es muy positiva. De hecho, ya en transporte por carretera, por ejemplo, ya estamos en cifras superiores a las del año 2019. Por dar algún dato agregado, en el año 2021, al cierre del 21, se realizaron en España un total de 3.389 millones de viajes en medios de transporte colectivo. La verdad es que es una cifra que es difícil hacerse el orden de magnitud y supone un 25% más que en el año 2020. Y las cifras del primer cuatrimestre de 2022 también son muy positivas en todos los ámbitos, especialmente el transporte ferroviario de larga distancia, el transporte aéreo está mejorando. También eso implica una reactivación de la actividad económica. Los pasajeros de la red de AENA en 2021 fueron 120 millones de euros, que también, comparados con los 76 millones del año 2020, también suponen un incremento importante. Y en transporte urbano estamos como una utilización del transporte público de media, en gran número, de un 81-82% respecto al 2019. No se ha alcanzado, como decía, la cifra no se ha recuperado completamente, pero se va en la senda de la recuperación. Y ya entrando en el contenido de la jornada de hoy, se va a tener una estructura similar a la de otros años. En primer lugar, Rocío Baguena, la directora de la División de Estudios y Tecnología del Transporte, que es la unidad responsable del observatorio, va a presentar los principales trabajos llevados a cabo por el OTLE, por el Observatorio del Transporte y la Logística, durante todo el año 2021 y las mejoras que se plantean para este año 2022. A continuación tomará la palabra el consejero técnico de la División de Estudios y Tecnología del Transporte, Alejandro Martos, que nos explicará el contenido el contenido específico del análisis de movilidad del informe del observatorio que hoy se presenta.
Seguidamente, y tras un breve descanso, le toca el turno de exposición a la gerente técnico superior de la Dirección de Consultoría y Medio Ambiente y Tecnologías de la Información de INECO, Esther Durán, que expondrá el análisis del transporte y la movilidad desde la perspectiva económica, y seguidamente la subdirectora de Innovación, Estrategia y Formación de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles presentará, junto al jefe del Grupo de Investigación de Geografía y Tráficos Ferroviarios de la propia Fundación de Ferrocarriles Españoles, el informe del Observatorio del Ferrocarril en España. Todo ello antes de ya proceder al cierre de la jornada. Desde luego, muchas gracias a todos los intervinientes. Y termino ya casi como he empezado, y como también ha mencionado la directora del CEDEX, en la importancia de disponer datos estructurados, organizados, rigurosos y además periódicos que permitan comparar unos años con otros, el impulso y la implicación que tenemos en el Ministerio en continuar reforzando toda esta línea de trabajo. Destacar que estamos abiertos a cualquier tipo de propuesta, a cualquier tipo de inquietud en cuanto a la utilización de los datos. Nos supone un gran valor añadido el conocer la opinión de las personas que utilizan los datos del observatorio, y animando a todos los que participáis en el mismo a continuar con la misma fuerza que ha caracterizado a todo el equipo hasta ahora. Así que les invito a entrar en la página web, a cotillear, a descargar datos, a jugar con ellos y a que nos trasladen todas las aportaciones que consideren. Muchas gracias. Muchas gracias, secretaria general. Pues ya sin más comenzamos con las primeras presentaciones de la jornada. La primera presentación pues correrá a mi cargo. Soy Rocío Báguena, la directora de la División de Estudios y Tecnología del Transporte, y comenzaré con la presentación sobre el observatorio en 2021 y sus principales novedades y mejoras para el año 2022. Y comenzamos ya con la primera presentación de la jornada. Como he indicado brevemente, pues comenzaré primero explicando qué es el ODLE, cuál es su origen, de dónde viene, cómo hemos evolucionado en todos estos años, sobre todo para que las personas que se acercan al observatorio por primera vez conozcan pues nuestros antecedentes, ¿no?, de dónde venimos. Y luego ya me centraré en todas aquellas mejoras que tenemos previsto realizar en esta edición y a lo largo de las siguientes. Bien, el observatorio, la idea del observatorio surgió por primera vez en el año 2013. En el año 2013 se publica el Plan de Infraestructuras, Transporte y Vivienda, el PITVI, y se decide por parte del Ministerio que hay que elaborar un observatorio de transporte que recoja y aglutine la información de transporte y que la analice. Y así define el OTLE, entonces era el OTE, en el PITVI como una de sus actuaciones estratégicas. Luego, ese mismo año, en 2013, ya a finales, sale a la luz la Estrategia Logística de España. Y la Estrategia Logística se incorpora el ODLE como una medida prioritaria de impulso a corto plazo. Y además se le añade la L al observatorio. O sea, antes era Observatorio de Transporte en España y se incorpora la parte logística. Con estos antecedentes, pues ya en el año 2013 nos pusimos a trabajar desde la División de Estudios y Tecnología del Transporte en la creación del observatorio. ¿Y con qué premisas lo hicimos? Bueno, lo que teníamos claro o lo que nos habían indicado y se había recogido en el PITVI es que tenía que tener esa visión global y multimodal. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que se trataba, por un lado, de tener en cuenta todos los modos de transporte, todos los ámbitos de transporte, o sea, no solamente el transporte interurbano, sino el interurbano, el urbano y, por supuesto, también el transporte internacional con origen o destino España. Y multimodal, porque iba a incorporar pues, todos los modos de transporte en su análisis, la carretera, el marítimo, el ferroviario y el aéreo. Y además, no solo en mercancías o en viajeros, sino en los segmentos de mercancías y de viajeros, en ambos. Y además también, el ODLE nació ya digital. Era una premisa de que tenía que estar en digital y con la información accesible y disponible para todos los ciudadanos. ¿Con qué objetivo? Pues básicamente que fue una herramienta que sirviese de apoyo para la toma de decisiones tanto desde el ámbito público como, por supuesto, desde el ámbito privado. Y así ya en el año 2014, en febrero de 2014,
tuvimos una primera jornada anual del observatorio de presentación, donde ya presentamos un portal del observatorio, un primer informe del observatorio, y la verdad fue un trabajo muy complejo llegar hasta ahí, pero ese observatorio, que en su día nació pequeño, lo que hicimos fue ir haciéndolo crecer año a año, edición a edición. De tal forma y manera que los que conozcan el observatorio desde su inicio seguramente observarán que se parece en algo a lo del principio, pero que es una herramienta mucho más potente. Lo que sí que podemos decir es que han pasado estas 9 ediciones y que sigue siendo una herramienta de valor, de mucho valor, con contenidos consistentes, y cada vez más se ha ido convirtiendo en una herramienta de referencia en el ámbito del transporte y la logística. Además, por supuesto, contribuye a la divulgación y es un elemento de transparencia para toda la ciudadanía. ¿Y cómo tenemos en el observatorio incorporados todos la información, todo el conocimiento que hay en el observatorio? Pues lo desarrollamos mediante lo que nosotros llamamos áreas temáticas, es decir, incorporamos la información que tenemos en el observatorio dividida por, en primer lugar, todo lo que tiene que ver con movilidad, con oferta y demanda de transporte. También trabajamos en todo lo que es los aspectos socioeconómicos ligados a la actividad del transporte, pues valor añadido bruto, producción del sector, empleo, etcétera. Incorporamos también pues todas aquellas infraestructuras o el capital, pues, por ejemplo, autorizaciones de vehículos, sistemas tecnológicos que son necesarios para el sistema de transporte, y vamos viendo la evolución en el tiempo a partir de sus datos. Incorporamos también información de seguridad en el transporte, los distintos modos de transporte, y abordamos, por supuesto, los aspectos o los temas relativos a sostenibilidad en el transporte, que son muy necesarios. Y, por último, tenemos también otras 2 áreas temáticas dirigidas específicamente, por un lado, al transporte metropolitano y, por otro lado, a la logística. Y, en definitiva, todas estas áreas que tenemos aquí luego las desarrollamos a través de una serie de elementos, que nosotros los llamamos los elementos del ODLE. Bien, como les decía, el ODLE se presentó por primera vez en el año 2014, ha tenido una evolución importante durante todos estos años, que ahora veremos, y lo que sí que les quiero trasladar es que, en primer lugar, nosotros recogemos información de muchísimas fuentes, que aprovecho, como ha hecho la Secretaría General, para agradecer a todas las entidades, todos los centros directivos que colaboran con el Ministerio para hacer posible que el observatorio sea una realidad edición tras edición, y también a la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Administración Digital por todo su apoyo, por su trabajo en todo lo relativo a los aspectos más tecnológicos del observatorio. Bien, decía que incorporamos toda la información a la base de datos, es una base de datos propia, y sobre esa base de datos lo que hacemos son consultas contra la base de datos, cuyos resultados nos dan unas tablas que nosotros hemos seleccionado qué información queremos publicar, y la publicamos en lo que llamamos datos, mapas y gráficos. Esos gráficos, lo que hicimos en su momento fue, de toda la información que tenemos publicada en esas tablas, seleccionar cuáles considerábamos que eran los más representativos, desarrollarlos e implementarlos para que estuviesen a disposición de todos. E igualmente con los gráficos. En un inicio no teníamos ni gráficos ni mapas, simplemente teníamos en 2014 en torno a algo más de 200 tablas. ¿Qué situación tenemos a día de hoy? Pues con el paso del tiempo ya tenemos 350 tablas de datos incorporadas, tenemos en torno a 200 mapas y más de 1000 gráficos. En cuanto a los indicadores, estos son elementos a su vez que beben de la información de la base de datos, pero que proporcionan una información más elaborada que las tablas. No es directamente la información proporcionada por las fuentes, sino que o bien hemos trabajado con la información de distintas tablas, o bien hemos hecho un análisis, por ejemplo, de evolución en base 100, o hemos, por ejemplo, calculado una cuota modal, y esto se recoge en lo que llamamos indicadores. En el año 2014 teníamos en torno a 100, que fueron evolucionando, fueron aumentando, llegamos a tener cerca de 200, y más recientemente lo que hicimos fue un trabajo de sintetizar esos indicadores, pero sin perder información, y en algunos indicadores recoger varios de ellos con una tecnología distinta, de tal forma que a día de hoy tenemos 120 indicadores en el observatorio, pero además están automatizados. Es decir, beben directamente de la información de la base de datos y no se elaboran de manera manual como sí se elaboraban antes manualmente, en Excel, y luego se publicaban en PDF. A día de hoy ya no.
Pero además el observatorio tiene también otros elementos como los informes, tanto anuales como monográficos, que se elaboran con la información de la base de datos, las consultas, los indicadores y con una serie de información adicional. En el año 2014 publicamos un primer informe anual del observatorio y ya en los años siguientes comenzamos a publicar, por un lado, un informe anual y un informe monográfico sobre un tema que habíamos detectado que era de actualidad, de interés para toda la comunidad del sector del transporte. A día de hoy, en 2022, pues hemos publicado en total pues, más de 20 documentos, entre informes anuales, informes monográficos. Luego también hemos introducido unos informes metodológicos para poner a disposición de todos nuestros usuarios con transparencia cuáles son las metodologías que utilizamos de análisis y de tratamiento de datos. Y luego también hemos incorporado en los resúmenes de los informes su versión en inglés, para que esté más accesible para la comunidad que habla inglés. Y por último, toda esta información la intentamos trasladar, toda esta información de los informes, los principales resultados en jornadas como las de hoy. Además, también en el año 2014 comenzamos con una jornada anual simplemente y ya el año pasado hicimos dos jornadas, una jornada, bueno, en la edición anterior, una jornada anual y una jornada monográfica, y es nuestra intención seguir haciéndolo así, tener un contacto más continuo con todos los usuarios del observatorio. Y bueno, esta es nuestra página web, que es otro elemento del observatorio y que surgió ya en su inicio, y allí está a disposición toda la información del observatorio. No hay un observatorio interno para el Ministerio y un observatorio para los ciudadanos, sino que la información que tenemos, o que sea algún dato confidencial que alguien nos haya pasado, está toda a disposición de los ciudadanos. Esta web pues, ha ido cambiando también con el tiempo, pues, porque ha ido cambiando la tecnología, ha ido cambiando también la forma de visualizar la información en la web y, bueno, y día a día seguimos trabajando también para mejorar nuestra web. Claro, el tener al final esta presencia digital, esta web propia, esta transparencia con la información, pues ¿qué ha hecho? Que el observatorio pues, haya sido visitado por países pues, de todas partes, muchos de Latinoamérica. Y este es un ejemplo de todos los países que se han dirigido al Ministerio, bueno, hay alguno más, se han dirigido al Ministerio interesándose por el observatorio y hemos tenido reuniones con ellos y algunos de ellos sabemos que ya están desarrollando sus propios observatorios, incluso ya los tienen. También hemos tenido reuniones con diferentes organismos y entidades de España que se han acercado a nosotros pues, para conocer nuestro observatorio y a veces pues, para tomarlo de ejemplo para el desarrollo de otros observatorios. ¿Y cuál es el estado actual del observatorio? Bueno, a mí me gustaría mencionar también que qué diferencia el Observatorio del Transporte y la Logística en España de otros observatorios. Pues en primer lugar es que el observatorio bebe de muchísimas fuentes, no elabora en sí los datos básicos, sino que incorpora información de muchísimas fuentes, la analiza y la analiza con unos objetivos específicos para ponerla a disposición de terceros. Además, también nosotros toda esa información que nos facilitan las fuentes no simplemente la incorporamos al observatorio, sino que la analizamos, tenemos un contacto permanente con todas las fuentes de datos, con todos nuestros colaboradores. Si detectamos un error, hablamos con ellos, vemos cómo corregirlo conjuntamente y estamos en continuo contacto con nuestras fuentes para mejorar al final la información que se da y que tenga más robustez. Además, también toda la información del observatorio, como decía antes, está disponible en soporte digital, accesible y siempre está pensada o ordenada en función de los análisis que queremos realizar, que como decía, fundamentalmente es llegar a ese análisis global y multimodal del transporte y de la logística. Y, en definitiva, nosotros lo que nos gusta decir es que aunque cuando alguien se aproxima al observatorio puede ir buscando una información concreta, una información puntual de un tema, siempre el observatorio hay que tener en mente que eso forma parte de un todo, que está pensado en su conjunto para dar precisamente esa visión global y multimodal. ¿Y en qué mejoras estamos trabajando ya o empezando a trabajar en el observatorio? Bueno, desde que surgió el observatorio en 2014, entonces se planteó que el observatorio iba a producir toda su información con carácter o basada en datos anuales. ¿Esto qué quiere decir? Pues normalmente todas las fuentes de datos
producen datos anuales, a veces producen datos más desagregados en el tiempo, pero prácticamente todas las fuentes esos datos anuales los tienen disponibles. Y además, la ventaja de trabajar con datos anuales es que son datos consolidados, es decir, que normalmente en el tiempo no se van a modificar. Es decir, cuando se carga un dato de 2020, ese dato ya es muy difícil que se mueva en el tiempo. Y entonces las conclusiones y los análisis que se pueden obtener de esos datos, pues al final tienen una vigencia y no se ven modificados en el tiempo. Y a partir de esa información, de esos datos anuales consolidados, pues nosotros obtenemos esos datos, mapas, gráficos, indicadores, informes. ¿Qué nos estamos planteando hacer de ahora en adelante? Pues además, por supuesto, de hacer este análisis que llevamos haciendo tradicionalmente en el observatorio, incorporar información con una granularidad temporal mayor, es decir, información mensual o trimestral en los casos en los que sea posible. ¿Qué perseguimos con ello? Pues que la información que proporcione el observatorio esté más al día, especialmente ahora que estamos en un momento de recuperación de la movilidad y del transporte tras la pandemia y que tenemos que ir haciendo un seguimiento casi continuo de qué es lo que está pasando, ¿no? Y los análisis a más largo plazo, pues la verdad que no nos permiten proporcionar esa información. Y para ello, bueno, también tenemos que decidir con qué fuentes trabajamos. Ahora analizaremos un poquito cuál es el proceso que vamos a seguir. ¿Qué desventaja, por así decirlo, tienen estos datos? Por poner alguna, pues que son datos que tienen un carácter provisional, no son datos consolidados como son los datos anuales, sino que siempre son provisionales y se pueden ver modificados con el tiempo. Pero en cualquier caso son datos muy válidos para hacer esos análisis y ver esas tendencias de cómo está evolucionando todo de manera más reciente. Bien, y a la hora de abordar precisamente esta incorporación de información con esa mayor granularidad temporal, lo primero que tenemos que plantearnos es, primero, qué datos hay disponibles con esa granularidad temporal y hasta qué manera esos datos son capaces de proporcionar información útil para cubrir todas las áreas temáticas del observatorio que había dicho al principio, pues movilidad, socioeconomía, seguridad, sostenibilidad. Somos conscientes de que en algunos casos sí habrá datos mensuales o trimestrales que permitan cubrir ese área temática y habrá cosas a lo mejor en los que no nos encontremos con ese tipo de datos pues porque no se producen, simplemente. También tendremos que decidir qué análisis realizar con toda esa información en función de los datos que tengamos y, por supuesto, seleccionar cuáles son los datos que vamos a incorporar al observatorio. Después de todo esto, también tendremos que decidir cada cuánto vamos a actualizar esa información. Eso supone una carga de trabajo importante que dependerá del volumen de datos, pero bueno, sobre todo lo que ya podemos aprovechar es todo el conocimiento, toda la tecnología que tenemos incorporada en el observatorio, toda la metodología de trabajo para precisamente dar este nuevo paso e incorporar esta información más reciente. Y luego también tendremos que decidir dónde y cómo la publicamos en el observatorio, si forma parte de esas tablas de datos, si de los indicadores, si hacemos informes. En definitiva, tenemos una tarea importante por delante, no es baladí, pero es una mejora importante del observatorio que tiene que producirse y un paso que tenemos que dar para que aporte mayor utilidad y mayor valor a todos los que os acercáis al observatorio. Y aquí les quiero mostrar otra mejora que queremos llevar a cabo. Si han tenido la oportunidad de acercarse a los contenidos del observatorio a través de esos datos que tenemos, de esos indicadores, habrán observado que están recogidos a modo de carpetas con la información muy sistematizada, muy organizada para encontrarlos, pero qué duda cabe que hay que invertir un cierto tiempo para encontrar la información. Los que no están muy familiarizados con el observatorio, pues no es evidente a pesar de que hacemos nuestros esfuerzos para que esté lo más organizada posible. Este es un ejemplo de las carpetas que tenemos en el observatorio para los indicadores. Entonces, ¿qué queremos hacer? Queremos trabajar en la definición de una serie de cuadros resumen o cuadros de mando por áreas temáticas, de tal forma que cuando una persona se aproxima al observatorio, es cierto que puede estar buscando una información muy concreta, pero si quiere ver de un vistazo cuál es la situación de la sostenibilidad del transporte, tenga un cuadro de mando de resumen con la información principal, con la información más core de ese área temática concreto. Lo mismo con movilidad, con cada uno de los elementos del observatorio. Y en eso pues vamos a trabajar también.
Este es un ejemplo de lo que les decía, ¿no? De que queremos incorporar esta información y además queremos hacer estos cuadros resumen por cada una de las áreas temáticas que tenemos en el observatorio, desde movilidad, economía, infraestructura, seguridad, logística o sostenibilidad. E incluso puede que decidamos hacer algún cuadro de mando pues, más sintético de todo que incorpore un poco de cada cosa. Bueno, iremos viendo, pero en definitiva admitimos sugerencias de todo tipo por parte de los usuarios del observatorio, así que no duden en ponerse en contacto con nosotros si tienen alguna idea de cómo lo podemos mejorar para que sea más útil para todos. Y luego también otra área de trabajo es la de hacer que el observatorio sea una herramienta más consistente. ¿Qué nos referimos con esto? Bueno, siempre estamos trabajando para que sea más robusta, más rigurosa, eso está, digamos, en los principios básicos del observatorio. Pero también nosotros hemos observado que hay veces que los usuarios, pues, por ejemplo, nos preguntan ¿qué información hay de una determinada cosa del observatorio, en un determinado aspecto? Y entonces le tenemos que decir, pues en las tablas de datos tiene esto, en los indicadores tiene esto, en el informe tiene esto. Y al final pensamos que también sería más interesante poder acceder a la información, digamos, de manera más integrada. Es decir, que alguien que se acerca al observatorio, pues seguramente no quiere ir por la vía de primero miro las tablas de datos y luego veo los indicadores, sino que quiere tener toda la información de un vistazo y las tablas de datos integradas con los indicadores y las conclusiones del informe, todo en un mismo sitio cuando quiere acercarse a un determinado contenido. Entonces, bueno, es una línea de trabajo que tenemos también, no es sencilla, es compleja, veremos hasta dónde podemos llegar, porque también hay cuestiones tecnológicas que a lo mejor, pues bueno, no nos dejan llegar a donde queremos, lo intentaremos. Este es un ejemplo aquí, este es un ejemplo de cómo tenemos ahora mismo la información en las tablas de datos, con los gráficos y con los mapas, y además comentar que esto está en una tecnología que es la que implementamos en los primeros años del observatorio, mientras que los indicadores, que demuestro aquí un indicador relativo a cuotas modales, están con otra tecnología. ¿Qué diferencia hay entre ambas? Esta tecnología es de Business Intelligence y nos permite una mayor personalización de la información, es decir, el usuario puede elegir no solo el año, sino también, por ejemplo, en este indicador, si es la cuota de reparto modal de viajeros, de mercancías, puede hacerse su cuota modal simplemente con dar un clic para los modos de transporte terrestre, es decir, permite una mayor personalización de la información. Y nos gustaría migrar la parte de tablas, datos y consultas también a esta tecnología con Business Intelligence. Y ya para concluir, decir que desde el inicio del observatorio, cuando se creó en el año 2013, en esa primera edición que tuvimos, pues presentamos un observatorio inicial. Hemos trabajado edición a edición durante todos estos años, estos 9 años, para actualizar, mejorar sus contenidos, para hacerlo con nuevas funcionalidades, para que sea de mayor utilidad para todos los ciudadanos. Y nos hemos ido planteando nuevos retos y objetivos cada año. Nuestros objetivos próximos son incorporar datos con mayor granularidad temporal, más recientes y desarrollar esos cuadros de mando, esos cuadros resumen que sinteticen la información por áreas temáticas, además, por supuesto, de seguir trabajando cada vez más para que el Observatorio del Transporte y la Logística en España sea más consistente aún. Muchas gracias a todos. Pues nada, les presento al siguiente ponente, que es Alejandro Martos, que es consejero técnico en la División de Estudios y Tecnología del Transporte. Alejandro es el responsable directo del observatorio y el responsable, por tanto, de tener la herramienta que tenemos a día de hoy. Alejandro va a dar una presentación sobre la movilidad en el análisis que se ha llevado a cabo en el ODLE y en el observatorio, perdón, en el informe anual de este año que se presenta. Alejandro, cuando quieras. Gracias. Dispongo de 20 minutos. No sé si Rocío me ha dejado 4, entonces los aprovecharé porque la presentación es un poco más larga de esos 20 minutos. También agradezco a los presentes en la sala y a la gente que se ha conectado a través de su ordenador en sus casas, pues su asistencia a la jornada.
Ya lo ha comentado la secretaria general, ya lo ha comentado Rocío. Para nosotros es muy importante. Los que trabajamos en el observatorio somos pocas personas, pero lo hacemos con mucho gusto y nos gusta, o sea, nos gusta. Y un ejemplo, pues lo comentaba Rocío, o sea, no dejamos de darle vueltas a de qué manera podemos plantear los contenidos que tenemos, pues para que sean más fáciles, más accesibles y se puedan utilizar de mejor manera. Quiero agradecer también esta labor pues, al equipo que hay en la división y con el que estoy trabajando día a día y al equipo que está en INECO. El equipo de la división está aquí en la segunda fila escondidillo y un poco más escondido está el equipo de INECO en las filas de atrás y son unos trabajadores incansables y nada, y cualquier cosa que se plantea, pues alguna pequeña queja hay, pero la verdad es que se ponen rápidamente a ello y sale, y la verdad es que todo acaba saliendo. Y también nos apoya pues, en el Ministerio la Subdirección General de Tecnologías de la Información y Administración Digital, incluso pues, la gente dedicada a comunicación que estará, espero, mandando algún tuit ahora mismo. Bueno, la presentación la tengo organizada en 6 partes. La primera va a ser hablaros y comentaros unas ideas previas que os ayuden a entender un poco mejor las gráficas y las curvas que vamos a presentar. No es una presentación fácil, esperemos que aquí las orejas estén entrenadas en este tipo de cuestiones y os resulte sencillo entenderlas. Voy a intentar hacer lo mejor posible, pero bueno. Y luego vamos a tener 4 bloques de contenidos. Vamos a hablar de la movilidad de forma global para la parte viajeros y para la parte mercancías. En el caso de las mercancías también vamos a ver el ámbito internacional. Y luego vamos a meternos en la segunda y la tercera parte en lo que sería el análisis modal para viajeros y en la tercera parte en el análisis modal para las mercancías. Y en el tramo final de la presentación vamos a ver en el año 2020 cómo se ha comportado el transporte en lo que se refiere al enfoque multimodal e intermodal y cerraré la presentación con unas conclusiones. Lo que estamos haciendo aquí es presentar el informe, pero en la presentación que yo estoy haciendo ahora mismo me centro en parte de los contenidos del informe que aparecen en el capítulo 2 y en el capítulo 6, ¿no? En lo que sería la parte de movilidad y la parte de logística. Tengo que hacer un poco de labor comercial e invitar a todo el mundo que está aquí en la sala y en sus casas a que entren y consulten el informe, porque lo que estamos viendo aquí no sabría qué porcentaje representa, pero bueno, una pequeña parte, ¿no? Una pequeña cuota de lo que son los contenidos. Y la experiencia que tengo, aunque sea un poco vanidoso, es que nadie se arrepiente. Cada vez que se acerca alguien al observatorio, a sus contenidos, al informe, pues se queda un poco sorprendido de la cantidad de información que hay y cómo se ha planteado. En la presentación y por entender un poco lo que vamos a ir desgranando, el enfoque que da el observatorio, pues exactamente ya sabemos que es un enfoque global, ¿vale? Y nos intenta no dejarse nada olvidado, es decir, en la parte de viajeros, la parte de mercancías, el ámbito nacional, el ámbito internacional, los modos más representativos de transporte, los 4 principales. Y en el caso de la presentación, a pesar de que en el ODLE también damos un enfoque que analiza el transporte metropolitano, en este caso estaremos más del lado de los datos de carácter interurbano. ¿Qué más datos vamos a encontrar si nos acercamos al informe? Pues datos de explotación, vamos a encontrar datos que relacionan con variables de contexto, socioeconómicas, y datos que también nos relacionan el comportamiento de España con otros países importantes y representativos de la Unión Europea, incluso con la media de los países de la Unión Europea. Y empezando con los contenidos, pues esta primera diapositiva que representa 2 curvas, la primera superior representa la movilidad de viajeros desde el 2007 al 2020 en millones de viajeros kilómetro para los 4 modos, y el gráfico de barra representa lo mismo pero para mercancías. ¿Qué observamos? Pues que la pandemia ha bajado en cifras comparativas con el año 2019 los viajeros un 29,5%, pero menos han bajado las mercancías, ¿de acuerdo? Son cifras muy importantes, pero cuando se compara un 29,5 con respecto a un 5,2, pues parece menos importante, pero es una bajada importante. ¿Qué ocurre en el lado histórico? Si analizamos con referencia al 2007. ¿Por qué es importante el 2007? Pues es el inicio previo a la crisis económica, ¿no? Entonces, en esta presentación también vamos a ver la comparativa de los datos del 2020 con 2 momentos. ¿Qué ha pasado en la pandemia? Pero también cómo estamos respecto a esa época en la que hubo también un cambio drástico de las tendencias. Si ahora mismo, además de esa
de observar lo que ha ocurrido en el descenso de la movilidad en viajeros y mercancías, lo ponemos en comparación con variables económicas, tenemos este gráfico. Este gráfico es un gráfico de índice. Lo que estamos haciendo es comparar los datos anuales con un valor de referencia para cada variable. Ese valor de referencia es el 2007, nuevamente. Y si nos centramos en tres curvas, las dos curvas discontinuas y la curva, aquí se ve marrón oscura, no, marroncita exactamente, o un gris oscuro, que se representa el valor añadido bruto del sector transporte y almacenamiento. Lo primero que observaríamos es que ha tenido un comportamiento posterior al 2007, esta curva del valor añadido bruto, algo mejor que el comportamiento de las mercancías y los viajeros en referencia al transporte interior. Menos en el 2020. En el 2020, con el efecto de la pandemia, lo que ha ocurrido es que si, por ejemplo, comparásemos esa grafiquita o esa curva con la evolución que ha tenido en el 2020 el transporte de mercancías, vemos que ha sido la bajada más intensa. En concreto, con respecto al 2020, la bajada ha sido del 26,2% para esta variable económica. Si ahora nos fijamos en la curva azul discontinua y la curva negra, que representa el Producto Interior Bruto del país, vamos a ver que se han producido dos cambios también de tendencia. Bueno, dos cambios. Veníamos comprobando desde el 2007 en adelante o hasta el 2019 que el PIB y el transporte interior de mercancías tenían un comportamiento similar. ¿Pero qué ocurría? Que en las mercancías se realizaban esas variaciones de forma más intensa. Pues ha pasado que en el 2020 no ha sido así. En el 2020 se ha acusado un mayor descenso en el Producto Interior Bruto, con algo superior al 10% en términos constantes, que en el caso del transporte de mercancías. Esto está originando, pues, o sea, vemos ahí que incluso ya no simplemente en la movilidad, sino algunas cosas que veníamos comprobando durante muchos años, en el año 2020, pues se han modificado. En el siguiente gráfico ya pasamos a considerar la movilidad exterior. Estábamos viendo la movilidad interior y tenemos otra vez dos curvas. La superior de viajeros llega hasta el 2018 porque estos datos los obtenemos gracias también a la colaboración de otros dos observatorios que también se llevan en la división, que son transfronterizos y que se llevan de forma coordinada con Francia y con Portugal. Cuesta un poco más de trabajo y por lo tanto no tenemos actualizados los datos de 2019 y 2020. Pero en la parte de mercancías sí que se están los datos hasta 2020 y se ve un descenso de 6,8%, más acusado que el descenso de mercancías en el transporte interior. Y también aquí lo que podemos apreciar en esta gráfica es que el descenso a lo largo de la serie histórica del transporte interior ha sido más abultado, con una recuperación algo más dificultosa, y en el transporte exterior no. Ha sido un transporte que se ha mostrado prácticamente desde 2009 con una tendencia creciente y que por lo tanto en la pandemia no ha resistido a pesar de esas características de resistencia en el año posterior a la crisis y en la expansión económica de forma más fuerte que el transporte interior, pero no ha sido así en la etapa de la pandemia. Entonces, los aspectos destacables, pues ha tenido esta pandemia un efecto importante en la movilidad, ya hemos registrado descensos, era lo esperable, ¿no? En viajeros y en mercancías, pero ha sido más acusado en la parte de viajeros que en la parte de mercancías. Y también se ha producido en los dos ámbitos, en el nacional y en el internacional. Y esto ha ocurrido si comparamos 2019 a 2020, pero si comparamos 2020 con 2007 no ha sido así. Hemos visto que el transporte, vamos a ir viendo que el transporte de viajeros no ha sido el que más se ha resentido y que el transporte de mercancías no ha sido el que mejor se ha comportado, sino que es como si se vieran en espejo estas dos variables. Se ha producido un cambio en el comportamiento comparado entre el PIB y la movilidad interior de mercancías, como explicaba antes. Si empezamos a entrar en lo que sería el análisis modal, en este gráfico ya tenemos algo más de variables, entonces tenemos representado el total de los viajeros y los 4 modos que contribuyen a ese total. El descenso para todos los modos ya se ha comentado en las diapositivas iniciales, pero ¿qué tenemos aquí? Pues los descensos muy abultados por modos, ¿no? El menor descenso se produce del 24,3% en la carretera y lo que podríamos decir es que el transporte colectivo en el modo carretera se ha visto más afectado que el transporte. De hecho, el transporte colectivo, el transporte en autobús ha bajado en torno a algo más del 40%, mientras que los turismos han bajado un 22%. Si hablásemos del modo aéreo, pues con un descenso con respecto a las cifras de 2019 del 60,9%. Esto estaremos hablando de unidades de viajeros kilómetros. Si nos vamos a unidades de viajeros, el descenso es mayor, en torno al 75%, y estaríamos hablando de que en 2020 han habido 173 millones menos de viajeros en el sector aéreo. En el informe se analizan más variables para todos los modos y es posiblemente que en el modo aéreo, después de todo este análisis, sea el modo más afectado y que más ha acusado
los descensos provocados por la pandemia. En el modo ferroviario, comentar que también es un descenso importante, pero los servicios se han visto afectados de desigual manera. Cercanías, el servicio que menos se ha visto afectado, y larga distancia el que más. Y por último, el modo marítimo, con un 42,1% de descenso en variación interanual, pero que, bueno, que ya tenía un comportamiento que representa una cuota pequeña en lo que sería el transporte. Y lo que es importante, que quería comentar y no me venía a la cabeza, es que, que los descensos que más se han notado en el modo marítimo han sido los flujos de la península con Ceuta y con Melilla, y también los interinsulares, en los dos archipiélagos del país. Si volvemos a mirar ahora, este gráfico nos está enseñando la comparación con 2019. Si ahora miramos la comparación con 2007, a ver, sí. Vale, si vemos la comparación con 2007, bueno, tenemos un poco cambiadas la situación. ¿Qué ha ocurrido? Pues teníamos 3 modos, que eran el aéreo, el marítimo y el ferroviario, que mostraban en 2019 un comportamiento superior o algo más, o por encima de los valores que mostraban en 2007, y la carretera no. Pero, es decir, que veníamos con unas evoluciones desde ese año en las cuales la carretera le había costado más llegar a recuperarse desde las cifras de 2007 que el resto de modos. Ha venido el año 2020 y ha cambiado por completo las tornas, es decir, la carretera se ha visto sufriendo menos las consecuencias de la pandemia, y el resto de modos han bajado bastante con respecto a las cifras de ese año. Ya hemos hecho un poco de ese trabajo, ¿no?, de incorporar datos provisionales, y aquí lo que traemos es una comparativa de lo que ha pasado en el caso de los viajeros para 3 modos, para el ferroviario, para el aéreo y el marítimo. No tenemos datos mensuales para las carreteras y por eso no lo podemos reflejar, pero bueno. Este va a ser el tipo de contenidos en los que queremos trabajar, tal y como comentaba Rocío, para que no tengamos que esperar un año para tener análisis acerca del transporte. Estos gráficos, pues, creemos que aportan mucho valor. Estamos viendo ya cómo nos comportábamos para cada modo antes de la pandemia, qué efectos y qué descensos se han producido en cada uno de los modos durante los meses más intensos o el primer año de pandemia, y luego cómo ha sido esa recuperación, que también vemos, que lo comentaba la secretaria general, un poco desigual. En este caso, en modo ferroviario, pues la recuperación se ve que a lo largo de 2021 se ha producido de forma más continuada, y sin embargo en el aéreo y en marítimo han seguido teniendo valles en la entrada o en los inicios del 2021, y vemos que todavía no estamos recuperados. Hablando de lo que sería, hemos visto ya la comparativa de los datos de 2020 con 2019, cómo estamos respecto a 2007, pero ahora también lo que ha ocurrido también es un cambio en lo que serían las cuotas modales. 2020 también ha supuesto para nosotros una sorpresa en ese sentido. Tenemos para el 2020 que el modo mayoritario sigue siendo la carretera, en eso no hay ninguna sorpresa, pero lo hace pero de una forma más abultada. Y hay descensos en la cuota de participación, tanto en el modo ferroviario como en el modo aéreo. El modo carretera ha venido teniendo una participación antes del 2016 en el torno al 88%, 87%, para bajar a partir del 2016 a cuotas en el torno del 80%, algo más del 80%. ¿Qué ha ocurrido en el 2020? Pues que si sumamos la parte de transporte colectivo con la parte de, turismos con autobuses, llegamos a cifras superiores al 91%. O sea, ha absorbido mucha cuota. ¿Y de quién ha sido? Pues de las cuotas que habitualmente tenía el ferroviario, que estaban por encima del 7%, y de las cuotas también del modo aéreo, que, por ejemplo, en el año 2019 tenía una cuota del 7,9%. Ha habido un trasvase y esos cambios sí que han sido significativos, ¿de acuerdo? Esos cambios no se habían notado en años precedentes, y la pandemia en ese sentido sí que ha supuesto, digamos, un impacto en la movilidad de viajeros. Si vemos, si quitásemos lo que sería en la parte de vehículo privado en el análisis y nos quedásemos en medios colectivos, pues también ha habido cambios importantes. Es decir, en el año 2019 fue el modo aéreo el modo que mayor cuota tuvo, ya no es así en el caso del transporte del 2020, que vemos que es ahora el transporte colectivo por carretera, y el modo ferroviario también ha bajado. ¿De acuerdo? Tenía cuotas en torno al 30%, ahora está en el 26%. ¿Y qué ha hecho el modo que tenemos en el caso de los autobuses? Pues hemos pasado de un 35% a un casi 42%, 8 puntos porcentuales en solo un año.
Bueno, en esta diapositiva solamente recoger ahí los 4 modos y a modo de resumen para visualizar exactamente cómo 3 modos ha contribuido a la subida del modo carretera. ¿De acuerdo? Cerraríamos la parte del análisis de viajeros y nos meteríamos en la parte del análisis de mercancías, volviendo otra vez a ver cómo están los datos del 2020 en comparación con los datos del 2019. Pues tenemos un descenso en modo carretera del 4,8%. Y en relación, bueno, comentar que las mercancías transportadas, el peso de las diferentes mercancías transportadas es más o menos similar al de años anteriores, pero sí que lo ha acusado más el transporte de productos petrolíferos, una caída superior al 16%. En el caso del modo marítimo, pues nada, un descenso del 12,5%. Ya venía con comportamientos en el 2018 y 2019 de crecimiento, de relativamente poco crecimiento. En el caso del ferrocarril, un descenso del 17,9% y los operadores han visto afectados de desigual manera. Lo van a explicar mucho mejor la gente del Observatorio del Ferrocarril en España, pero bueno, por comentar que las cuotas, la cuota de participación en el transporte de mercancías de Renfe está en torno al 64% en el 2020 y los operadores autonómicos un 1% y algo ganan los operadores privados que han pasado al 35% desde un 33% que tenían en 2019. Esto sería la comparativa con 2019. Vemos que el transporte total, ese 5,2% de bajada, recalco este dato porque luego lo quiero poner en comparación con el transporte de mercancías exterior y hacer un pequeño análisis sobre esos dos datos. Y nada, aquí en esta diapositiva, como el transporte aéreo no se veía en la anterior, por tener una orden de magnitud muy inferior al resto de modos, pues presentarlo en esta diapositiva y que se vea cómo el crecimiento desde el 2007 ha sido diferente al experimentado por otros modos, pero sin embargo el descenso también ha sido acusado en la parte de mercancías. Y nada, su poca participación ya lo veremos en otra presentación, pero vamos, que mucha diferencia en lo que sería el orden de magnitud de transporte de mercancías del modo aéreo con respecto a otros modos. Nuevamente nos volvemos a poner a pensar qué es lo que ha pasado con respecto a 2007 y con respecto a 2007 tenemos un descenso del 40,2%, ¿vale? Para el tráfico total de mercancías cuando hablamos de la movilidad interior. Y en este caso, la carretera con un descenso del 40,9%, similar al total, porque realmente la cuota mayoritaria de participación es la de carreteras, y descensos también muy altos en el aéreo, en el ferroviario y en el marítimo. Si nos vamos en la siguiente diapositiva y hablamos de la movilidad exterior de mercancías, en el 2020 ha habido un 6,8% de bajada. Y veíamos que en la movilidad interior había ocurrido un 5,2% de bajada. ¿Qué está ocurriendo? Pues comentábamos que la pandemia ha afectado de desigual manera, es decir, ha afectado más a viajeros que a mercancías y ha afectado más al transporte exterior que al transporte interior. Eso es la comparativa con 2019, pero ya estamos viendo que en la comparativa con 2017 parece que estamos en un espejo. Las mercancías se vieron más afectadas y los viajeros menos, y la parte exterior pareció que aguantó mejor el golpe de la crisis económica y la parte de viajeros lo aguantó mejor. Y eso es lo que estamos viendo un poquito según vamos avanzando en el análisis. A ver, esta diapositiva se quiere quedar. Vale. Igual que hemos hecho antes, pues hemos sacado la información de... Esta información está en el portal del Ministerio de Transportes y Movilidad y Agenda Urbana. Y bueno, son los datos para los 4 modos. En este caso sí que hay datos para la parte de carreteras y volvemos a ver la foto completa, ¿no? De lo que ha pasado antes de la pandemia, de lo que ha pasado en la pandemia y de lo que ha pasado después de la pandemia en el 2021. Y esperemos que luego, vuelvo a hacer un poco de labor comercial, seamos capaces de ampliar mucho más el carácter o el contenido de estos datos de menor frecuencia y que creemos que pueden aportar mucho valor, pero siempre sin olvidar que tienen ese apellido de provisional. Como decía la secretaria general, pues estamos en cifras de transporte de mercancías por carretera superiores a las de 2019. En el caso del transporte ferroviario en 2021 no parece que estemos plenamente recuperados. En la parte de aéreo, en el último tramo del año, pues sí que parece que se ve una clara recuperación de lo que sería el transporte de mercancías. Y en la parte de marítimo, en la movilidad de mercancías, pues sí que se ve que ha afectado menos, ha habido una menor afección durante todo el año 2020 y que se ha recuperado ligeramente en 2021. Estamos hablando que estas gráficas representan tanto transporte nacional como transporte internacional.
En el caso de las carreteras, simplemente por tenerlo en cuenta, solamente sería el transporte realizado por transportistas españoles, ¿de acuerdo? Más, pues la cuota modal de mercancías. Mientras que veíamos en las cuotas modales de viajeros que ha habido muchos cambios, las cuotas modales de mercancías no han presentado esos cambios. Tienen unas participaciones los diferentes modos similares a las que han tenido en otras ocasiones. En este gráfico lo que tenemos son dos tartas. La tarta de la izquierda está reflejando la cuota modal para el transporte interior y la tarta de la derecha estaría para la cuota internacional. Es interesante ver que la participación del transporte por carretera en el transporte interior es casi total, o sea, prácticamente el 96% del transporte interior se realiza por carretera. A continuación tenemos el modo marítimo, después el modo ferroviario y por último el modo aéreo. Si nos vamos al lado internacional, ¿qué ocurre? Pues que ese papel protagonista lo tiene el modo marítimo. Por eso veíamos en los comportamientos que comparaban o en las curvas de evolución 2019, 2020, 2021, que el modo marítimo no había fluctuado mucho, porque el transporte exterior, el modo marítimo representa en mayor medida el transporte exterior y se ha mantenido en esos niveles. Y esa parte es la que menos se ha visto afectada, la parte de mercancías es la que menos se ha visto afectada por la pandemia. En las cuotas en modales en el ámbito internacional, el transporte por carretera representa un 20%, el modo ferroviario un 0,8% y el modo aéreo un 0,1%. Si lo ponemos en modo tabla, ¿qué vemos? Pues dos cosas importantes. La carretera sube en los dos ámbitos. Sube en el ámbito internacional, la cuota modal, y sube en el ámbito nacional. Y el resto de modos en el ámbito nacional bajan. Tenemos una pequeña sorpresa, que es que el modo ferroviario en la cuota internacional también presenta una pequeña subida, ¿no? Pasa del 0,77 al 0,83%. Y como alguna reflexión sobre este asunto, pues vemos que el transporte de mercancías se ha visto muy influenciado también, ha tenido descensos importantes. No pensemos que por estar en el orden de magnitud entre el 5 y el 6% no son descensos importantes, aunque en viajeros hayan sido mayores. Pero en las cuotas modales no se ha notado, ¿eh? Vienen las participaciones de los diferentes modos a ser similares. Podríamos concluir que se trata de que ha funcionado el sistema, la actividad tiene un comportamiento como sistema, donde las bajadas se han repercutido más o menos de forma homogénea en todos los modos, ¿vale? Eso al menos sería lo que nos podrían aportar estos datos y estas comparativas de cuotas modales, tanto en el nacional como en el internacional. Vale, una vez visto esta parte de repartos modales, pasaríamos al cuarto bloque de contenidos de la presentación, que ya se mete en la parte de logística. Entonces, por entender un poco qué representa este gráfico, tenemos aquí las cuotas de transporte intermodal para el modo ferroviario. Vamos a poner los iconos, que si no, no se ven. Vale, entonces tenemos, ¿de qué estaríamos hablando? Tenemos 4 curvas. En la curva discontinua, que representa la cuota de transporte intermodal total, ¿vale? Y las otras 3 curvas para el modo ferroviario, para el modo marítimo y para el transporte por carretera. Empezamos desde abajo hacia arriba, pues el transporte por carretera, a pesar de tener una participación mayor en el transporte, tiene esa cuota de transporte intermodal más bajita. ¿Qué quiere decir? Que solamente un 4,5% de las toneladas que movemos por carretera viajan en contenedor o en una unidad de transporte intermodal. Si hablamos de modo marítimo, estamos hablando de que hay un máximo histórico del 39,8%, es decir, han aumentado esa participación del transporte intermodal en el modo marítimo, del mismo modo que en el modo ferroviario, que la tendencia observada desde 2007 es con un crecimiento muy intenso en la participación de cuota intermodal, y todo en su conjunto también provoca una subida al 13,3% de la cuota total de transporte intermodal. Si lo vemos desde el punto de vista de la multimodalidad, ¿vale? Es un concepto diferente. Ya no se trata de observar si ha habido ruptura de carga o no, si estamos utilizando una unidad que intermodal o no, sino que estamos viendo si hay cadenas de transporte que utilizan diferentes modos. Y entonces consideraríamos, para entender el gráfico, que el transporte por carretera, todo aquello que no está en combinación o que en su trayecto no ha utilizado otros modos, pues lo llamamos cadena unimodal, o sea, el 85,26% del transporte por carretera, de lo que viaja en transporte por carretera y no tiene coordinación con otros modos, está representado ahí, es el mayoritario. Y luego tendríamos de cuotas intermodales el 14,74, es decir, las combinaciones marítimo-carretera, carretera-ferroviario, carretera-aéreo, marítimo-ferroviario representan el 14,74.
de las cuales, de ese 1474, lo que más transporta sería la cadena combinada de marítimo y carretera. Con esto habríamos dado una pincelada muy básica para todos los contenidos que hay disponibles en lo que sería el informe, pero hemos hecho ese pequeño repaso. Hemos hecho un pequeño repaso por lo que sería la movilidad total de viajeros y mercancías, hemos desgranado un poco su análisis multimodal, en el ámbito, también en el caso de las mercancías para el ámbito exterior, y hemos visto estas dos diapositivas que tienen relevancia, tienen importancia desde el punto de vista del transporte para ver la eficiencia y la optimización de los diferentes modos y cómo se combinan entre ellos. Y cierro con las conclusiones, ¿no? Y las conclusiones pues son descensos importantes, como ya he comentado, en viajeros y en mercancías respecto a 2019, y se ha visto más afectado el transporte exterior que el transporte interior. Si nos comparásemos con 2017, nos acordamos de esa imagen del espejo, cambia, ¿vale? Es decir, el transporte de mercancías se ha comportado, el transporte de viajeros se ha comportado mejor a lo largo de toda esta serie histórica hasta que ha llegado el 2020, y en la parte exterior ha sido también la que mejor comportamiento ha tenido. Las cuotas modales de viajeros han tenido una modificación muy importante, a diferencia de las cuotas de mercancías, que presentan valores similares. Hemos visto también cambios de tendencia en las relaciones de las variables macroeconómicas y de la movilidad interior. No se han comportado como el resto de años de la serie histórica. Y, por último, el 2020 no ha sido un buen año para las cadenas multimodales, pero las cuotas de intermodalidad han mejorado. No obstante, si tenemos en cuenta que los valores de demanda han bajado, pues realmente lo que tenemos sobre la mesa es que lo que menos se ha visto afectado de todo el transporte de mercancías ha sido la parte intermodal, ¿vale? Y con esto, pues bueno, yo creo que al final me he ajustado relativamente bien, me he pasado solamente 13 minutos. Muchas gracias por vuestra atención. Buenos días de nuevo a todos y todas. Continuamos con la jornada anual del Observatorio y doy paso a Esther Durán Corchado. Esther es gerente técnico de la Dirección de Consultoría, Medio Ambiente y TI de INECO y va a exponer los resultados del informe anual del ODLE relativos a la perspectiva económica del transporte y la movilidad. Esther, cuando quieras. Buenos días a todos, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que estáis conectados online. Mi presentación trata la perspectiva económica del transporte y la movilidad y se corresponde fundamentalmente con el capítulo 3 del informe anual del ODLE. Aquí podéis ver los contenidos de la presentación. En primer lugar, trataremos la inversión y el valor añadido. A continuación, el empleo y la financiación, seguida de la investigación, desarrollo, internacionalización y conclusiones por último. Respecto a la inversión, en 2020 la pandemia indujo un significativo aumento de la inversión realizada por el sector público en contraste con la fuerte caída del PIB. En el gráfico podemos observar la evolución de la formación bruta de capital fijo en relación al PIB en la serie que va desde el año 2000 hasta el 2020. Vemos que en el último año, en 2020, la formación bruta de capital fijo creció un 10%, alcanzando los 28.750 millones de euros y su peso sobre el PIB subió medio punto porcentual hasta el 2,56. Al lado de la evolución de estos parámetros en España, podemos ver la misma evolución a nivel europeo, que son las barras en color verde, y se observa que la Unión Europea también intensificó su esfuerzo inversor en 2020 hasta alcanzar el 3,08%. Este valor, aunque es superior al de España en 2020, ha experimentado un crecimiento menor que el experimentado por España desde el 2019. Respecto al valor añadido, en esta gráfica se puede ver la evolución del PIB y el valor añadido bruto del sector del transporte y almacenamiento en la serie histórica de 2000 a 2020. Y apreciamos que en el último año, debido a la pandemia, ha habido una fuerte bajada del PIB del 10,8%, pero esta crisis provocada por la pandemia ha
afectado de manera más significativa al sector del transporte, debido fundamentalmente por las restricciones de movilidad impuestas, con una bajada del 26,2%. Si contrastamos estos valores con los experimentados en el periodo de expansión económica, 2014-2019, vemos que además de ver crecimientos, estos crecimientos eran similares, de en torno al 16%. Con lo cual, este último año pues hemos roto esta evolución, ¿no?, en muchos parámetros, debido a la pandemia. Si comparamos el valor añadido bruto del sector de transporte y almacenamiento en relación al PIB y lo comparamos con los principales países de la Unión Europea, Alemania, Francia e Italia, vemos que la caída del peso del sector transporte y almacenamiento en la economía ha bajado en todos los países analizados, pero que en España ha caído más que en el resto hasta alcanzar el valor del 3,5% en 2020. Viendo la evolución de este parámetro en el periodo para la Unión Europea de los 27, vemos que esta caída también ha sido significativa, pero el valor alcanzado es del 4%, es algo superior al de España. Desglosando el valor añadido bruto del sector del transporte y almacenamiento para cada uno de los subsectores, y esta vez en el periodo 2000-2019, ya que esta desagregación pues, suele llegar con retraso respecto a la del sector global, vemos que en el periodo 2018 y 2019 ha habido un crecimiento del transporte terrestre por tubería, del almacenamiento, del subsector de almacenamiento y actividades anexas, así como de las actividades postales y de correos. Y por el contrario, el transporte aéreo ha bajado un 3,2%, mientras que el transporte marítimo y por vías navegables interiores ha bajado un 8,2%. Respecto a la participación de los subsectores en el valor añadido bruto del transporte y almacenamiento en el año 2019, se aprecia que el transporte terrestre y por tubería es el subsector que aglutina mayor participación, en torno al 45%, seguido del subsector de almacenamiento de actividades anexas a los transportes, con un 41%. Y en tercera posición, pues ya más lejos quedaría el transporte aéreo con un 8%. Pasamos a continuación a analizar las cifras de empleo. En esta tabla se aprecia la evolución del número de ocupados en el sector de transporte y almacenamiento y en el subsector de ingeniería civil entre los años 2019 y 2020. Vemos que para el total del sector del transporte y almacenamiento el número de ocupados ha bajado un 3,8%, que es sensiblemente superior al del total de la economía española, con un 2,9%. Si vemos las cifras a nivel de sus sectores, podemos ver que ha habido un descenso en todas ellas, salvo en el transporte marítimo y por vías navegables interiores y el subsector de almacenamiento de actividades anexas al transporte, donde han crecido un 4,6% y un 6,8%. Todo esto pues derivado a nivel global de los efectos de la pandemia, pero con menor incidencia en el transporte de mercancías. Bien, analizando esta evolución, pero en el periodo entre 2008 y 2020, vemos que los colores por sus sectores son los mismos en cuanto a rojos decrementos, verdes crecimientos, salvo en el global, que evidentemente pues la evolución positiva hasta la pandemia pues fue positiva, en un 2,4% ha crecido el sector del transporte y almacenamiento. En cuanto a la participación de los subsectores en la ocupación del sector del transporte y almacenamiento, vemos en el diagrama circular que el transporte terrestre y por tubería sigue siendo el principal subsector, con un 58% de participación, seguida del almacenamiento y actividades anexas, con un 24%, y en la tercera posición la C del transporte aéreo en favor de las actividades postales y de correos. Siguiendo con el empleo, en esta gráfica se representa el número de afiliados a la Seguridad Social en el sector transporte y almacenamiento y en sus subsectores.
El número de afiliaciones a la Seguridad Social del sector del transporte de almacenamiento cayó un 2,3% en 2020 respecto al año anterior, en línea con lo experimentado por el total de la economía española, que fue un 2,2%. Centrándonos en el peso de los afiliados en el régimen de autónomos, es destacable el sector del transporte de almacenamiento, con un 22,2% en 2020 de afiliados al régimen de autónomos, que es superior al del conjunto de la economía, con un 17,3%. Y destaca el repunte del subsector de actividades postales y de correos en los últimos 3 años, situándose en 2020 la cuota de autónomos en el 15,8%. Este último dato viene motivado principalmente por el auge de las plataformas de reparto a domicilio y tendremos que seguir observándolas debido a que con las últimas modificaciones normativas puede haber cambios al respecto. Pasamos a continuación a analizar la financiación, viendo en la gráfica, por un lado, en color azul, el nivel de crédito en el conjunto de la economía, en el conjunto de las actividades económicas, y en color naranja, esta misma evolución del nivel de crédito a nivel del sector de transporte y almacenamiento. Apreciamos que en el año 2020 hubo un cambio de tendencia en cuanto a la evolución del crédito total, interrumpiendo 9 años de descensos, motivado claramente por la crisis del COVID. El transporte y almacenamiento, dada la mayor afección que ha producido en él la pandemia, experimentó un repunte del crédito de mayor intensidad, registrando un 15,1% de crecimiento, mayor que el del 7,6% del conjunto de las actividades económicas. Siguiendo con la financiación, en este gráfico vemos la evolución de la morosidad, el crédito dudoso y las empresas concursadas. El comportamiento en el último año ha sido heterogéneo. Han disminuido el número de empresas concursadas y la morosidad, un 5,8% y 7,7% respectivamente, mientras que el volumen de crédito dudoso se ha incrementado un 6,2%. También apreciamos en la gráfica un desfase entre la evolución del crédito dudoso y la morosidad en relación con el número de empresas concursadas. Y esto podría indicar que las empresas se declaran en situación concursal con anterioridad a que sus deudas sean reconocidas como dudosas por las entidades financieras a través del procedimiento concursal voluntario. Pasando a continuación a analizar el gasto en investigación en desarrollo, vemos la comparativa del gasto interno en I+D en el sector transporte y en el total de los sectores, como porcentaje del valor añadido bruto. En el último año se ha experimentado una disminución del gasto interno en I+D+I de las empresas del sector de transporte y almacenamiento, cifrado en un 15,1%, pero en relación al valor añadido bruto del sector ha habido un repunte, alcanzando un valor del 0,16 debido a la mayor caída del valor añadido bruto. No obstante, este valor del 0,16% en el sector de transporte en el último año sigue siendo muy inferior al alcanzado por el conjunto de las actividades económicas, del 0,86%. Pasando al análisis de la internacionalización, en la evolución, en esta gráfica podemos ver la evolución del comercio exterior español, tanto en unidades monetarias como en unidades físicas, en toneladas. Vemos que la pandemia mundial del COVID ha tenido una clara incidencia en el comercio exterior en general y en particular en el español, bajando las unidades físicas un 9,4% y las unidades monetarias un 11,9%. El mayor descenso de las unidades monetarias en comparación con las unidades físicas ha producido un descenso del valor medio de la mercancía transportada, que ha bajado un 2,7%, alcanzando los 1.344 euros por tonelada. Respecto a la evolución del comercio exterior del sector de transporte terrestre y del conjunto de servicios a nivel nacional,
vemos que la balanza comercial de servicios continuó con su tendencia de reducción del superávit desde 2018, debido a que la contracción o disminución de las exportaciones ha sido mayor en comparación que con las importaciones, situándose la tasa de cobertura media anual en el 177,5%. La balanza comercial de servicios también experimentó una caída, alcanzando una tasa de cobertura media anual en el 2020 del 165%. Y por último, vemos en la gráfica los datos de los 2 primeros trimestres de 2021, que reflejan una disminución del superávit tanto para el conjunto de servicios como para el sector transporte. Tras el análisis efectuado en esta parte de la perspectiva económica del transporte y la logística, podemos concluir, como se ha visto también en las anteriores presentaciones y es lógico, que la pandemia del COVID ha impactado de manera determinante en el sector de transporte, tanto a nivel mundial como en España. Como principales parámetros que hemos observado, hemos visto un significativo aumento de la inversión realizada por el sector público en contraste con la caída del PIB. También hemos visto un fuerte impacto en el valor añadido bruto del sector del transporte y almacenamiento del 26,2%, bastante superior al experimentado por el PIB del 10,8%. Respecto al empleo, una caída también superior del 3,8% en relación con el global de la economía española, el 2,9%, aunque tenemos que decir que por debajo de la caída de otros indicadores como ha sido el PIB, ¿no? 10,8%. En cuanto a la financiación, se ha observado un repunte del crédito de mayor intensidad en el sector transportes, de un 15,1 respecto al global del conjunto de las actividades económicas, un 7,6. En relación al gasto interno en I+D, la caída experimentada ha sido un 15,1%, pero ha habido un repunte en relación al valor añadido bruto del sector, quedando aún por debajo del global del gasto interno en I+D en el conjunto de sectores. La balanza comercial de servicios de transporte ha experimentado una caída, alcanzando una tasa de cobertura media anual en el año 2020 del 165,7%. Y ya por último, aparte de ver el significativo impacto que ha tenido la pandemia en el sector de transportes, decir que debe observarse a futuro el efecto dinamizador de las ayudas europeas, tanto a nivel de inversión como de financiación, como actividad de I+D+I en materia de transporte y logística. Y simplemente daros las gracias por vuestra atención. Muchas gracias, Esther. Pues ya con la presentación de Esther, damos por terminada la parte de exposición de los contenidos principales del último informe del Observatorio del Transporte y la Logística en España y pasamos ahora a centrarnos en lo que es el Observatorio del Ferrocarril en España, que es un observatorio que lleva a cabo la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, lleva a cabo desde hace muchísimos años y que es todo un elemento de referencia en el sector del transporte ferroviario. Va a hacer esta presentación que lo que van a exponer es el último informe anual que han publicado en el Observatorio del Ferrocarril de España. La va a hacer Ángeles Tauler. Ángeles es subdirectora de Innovación, Estrategia y Formación en la Fundación de los Ferrocarriles Españoles y la va a hacer a la limón con su compañero Sergio Martín, que es jefe del Grupo de Investigación de Geografía y Tráficos Ferroviarios de la Fundación de los Ferrocarriles Españoles. Ángeles y Sergio, cuando queráis. Muchas gracias, Rocío, Alejandro, por invitarnos a estar aquí. Nuestro agradecimiento también al equipo de la Dirección General de Transporte Terrestre, a Pascual y su equipo, por confiar con nosotros para desarrollar el observatorio. En nuestro caso, iniciamos esta andadura en el año 2006. El primer observatorio vio la luz en el 2007 y hasta aquí seguimos, como digo, siempre poniéndonos a disposición del Ministerio. Más o menos el esquema del observatorio, si conocen, en marzo estuvo ya a disposición ese informe que reconozco a Alejandro, estábamos hablando antes, que es denso, tiene mucha información. Nosotros trataremos también de poder ofrecer la información de una manera más legible para no los legos, ¿no?
Pero sí, hay una serie de consideraciones previas que nos gustaría remarcar este año, y es que el OFE se enmarca dentro de las directrices del Plan Estadístico Nacional. En concreto, se ha incorporado en ese plan lo que es la operación estadística del sector empresarial ferroviario, con lo que ello conlleva con estar alineados con las directrices también europeas en cuanto a estadísticas. Como les señalamos, está elaborado bajo las directrices de MIDMA y por la Fundación de Ferrocarriles Españolas. Abarcamos toda la totalidad del transporte ferroviario y hay que remarcarlo, excepto lo urbano, que ha señalado también Rocío, que son los compañeros que hacen el Observatorio de la Movilidad Metropolitana, donde más este tema se trata. En cuanto a las fuentes, actualmente, y ya sujetos al Plan Estadístico Nacional, nos ceñimos a unas informaciones básicas que se emplean del INE, sobre todo la información que nos proporciona MIDMA, así como memorias anuales de operadores que son públicas, tanto nacionales como autonómicas, y también información estadística internacional, como corresponde a Eurostat y a la UIC. En cuanto a otro aspecto que todos los años remarcamos y hay que tener en cuenta es cómo está organizado el observatorio. Por una parte está viajeros, por otra parte está mercancías. También hay una serie de indicadores sociales. Y en cuanto a viajeros, como ustedes ya conocen, están hecha esa separación por servicios comerciales, donde van a ver que nosotros lo que es larga distancia y alta velocidad en gran parte de los indicadores se encuentra unida, y obligación del servicio público, que está media distancia y cercanías. En cuanto al transporte de mercancías, está el transporte desarrollado por la empresa pública Renfe y lo que operan las empresas privadas. Y sin más, vamos a pasar a unos datos referidos ya a la infraestructura. En la comparativa del año 2020 a 2019, la red ferroviaria se ha incrementado en 92 kilómetros, que ha venido fundamentalmente derivado por la puesta en servicio del tramo Zamora-Pedralba en ancho estándar y una parte en mixto. Y también ese incremento viene derivado de la variante de Vandellós, es en este caso en ancho ibérico. Como corresponde a este dato, lógicamente la red de ancho estándar se ha incrementado en un 121 kilómetros, la red de ancho ibérico ha bajado en 31 kilómetros, ancho mixto ha crecido de una manera un poquito, pero no muy notable, y el resto de redes han quedado en las mismas proporciones y medidas. En cuanto a cuál es el recorrido de los trenes, bueno, hay una constante que no vamos a repetir sobre la incidencia que hemos tenido en el año 20. Lógicamente, el recorrido anual de los trenes, que ha sido de 124,93 millones de kilómetros, ha descendido un 27% y lo ha hecho exactamente igual en todos los conceptos. De manera más marcada, por larga distancia y alta velocidad, con bajadas del 45,3% en cuanto a esos recorridos, media distancia el 29% y, como ustedes pueden imaginar, más bajo, y también se ha apuntado en el análisis que ya ha avanzado Alejandro, en cuanto a cercanías ha bajado un 8,4%. Las cercanías han jugado un papel más notable en la situación de COVID y ha sido un modo de transporte básico y fundamental para acceder al trabajo, y de ahí que ha sido menos notable ese bajón. En cuanto a mercancías, igualmente, y lo señalaba Alejandro, la bajada ha sido bastante menos notable que en viajeros. El recorrido anual de kilómetros de mercancías ha sido de una bajada del 14,1%, Renfe ha tenido una bajada de un 18,5% y las privadas se han tenido una bajada más leve de un 6,8%. En general, como ustedes conocen, y esto incide mucho en los datos también, los recorridos de
que realiza Renfe son más cortos, derivados también del tipo de servicios, productos y el tipo de transporte más de vagón completo, menos en su proporción menos intermodal y tienen un comportamiento diferenciado respecto a las privadas. Y sin más paso a Sergio para que entre a exponer lo que es transporte de viajeros. Muchas gracias, Ángeles. Buenos días a todos. Bueno, comentar un mínimo apunte, como ya ha señalado ya también. En el observatorio dividimos los datos de viajeros en torno a larga distancia, media distancia y cercanías. Depende de eso el recorrido medio del viajero. Y bueno, pasando ya a los datos de larga distancia, en primer lugar, pues señalar la bajada tan importante en el número de viajeros y de viajeros kilómetro. Hablamos de 2 tercios respecto al año 2019. En cuanto a viajeros, se señalan 11,89 millones de viajeros y 5.320 millones de viajeros kilómetro. Los ingresos han bajado en proporción y el aprovechamiento estaba en el 72%, ahora está en el 47%, poco menos. Este gráfico viene a ilustrar la información anterior. Cada pena se ve porque la bajada es muy importante, los 5.321 millones de viajeros kilómetro. También hay que considerar que 2019 marca el máximo histórico en esta variable desde que tenemos datos, incluso aquí, como pueden ver, desde la creación de la empresa pública Renfe en el año 1941. Por estaciones, hay que decir, al menos en las 20 primeras que ven ustedes ahí, que todos los descensos se hallan en torno al 60-70% de media. Sin embargo, el ranking apenas ha variado. Siguen estando en primer lugar Madrid y Puerta de Atocha con 6.700.000 viajeros. Barcelona Sants con algo más de 3 millones. Valencia Joaquín Sorolla, Madrid Chamartín y Sevilla Santa Justa con 1.300.000. Y por encima del millón también se sitúa Zaragoza Delicias. En cuanto a las principales rutas, pues pueden ver Madrid-Barcelona con 1.300.000 viajeros. Por encima de 900.000 están Madrid-Valencia y Madrid-Sevilla. Y otras rutas que parten de Madrid tenemos con destino Málaga, con destino Alicante y con destino Zaragoza, todas ellas con más de 500.000 viajeros. Los descensos, ya digo, igual que con estaciones, con rutas salen en consonancia con los descensos de viajeros, en torno a un 60-70% de descenso en todas estas rutas. En cuanto a media distancia, el descenso es algo más leve, en torno al 55%, tanto en viajeros como en viajeros kilómetro. Tenemos 14,75 millones de viajeros y 1.419 millones de viajeros kilómetro. Los ingresos también disminuyen en proporción y según el tipo de servicio, media distancia convencional, que pueden ver ustedes en el gráfico en más amarillo, ha disminuido un 53%, el dato global, mientras que Renfe Avant y Renfe Métrica el descenso es algo superior, en torno al 60-65%. En el caso de Avant, este descenso, en color naranja lo pueden ver, este descenso es algo superior debido sobre todo al descenso en el Avant de Madrid-Toledo, que es un enlace que tiene bastante componente turístico. Entonces, debido a las restricciones, pues es uno de los que ha experimentado una mayor disminución. Según las estaciones, pues se repiten las de otros años, pero obviamente en una proporción menores. Todas ellas tienen un descenso en torno al 50-55%. Barcelona Sants está en primer lugar con 2,5 millones. Por encima del 1,5 millones está Girona y por encima del millón están Santiago de Compostela y Sevilla Santa Justa. Madrid, Puerta de Atocha, A Coruña y Córdoba se sitúan entre 900.000 y 1 millón de viajeros. Y sí me gustaría recalcar Chamartín, que ha experimentado un descenso algo superior a nivel de larga distancia debido no solo a la crisis sanitaria, sino también a que ha habido algunas rutas que al menos parte de sus frecuencias han pasado de tener como origen Chamartín a tener como origen Príncipe Pío. Es el caso de los enlaces entre Madrid con
algunas de las frecuencias con Ávila, con León, con Valladolid, con Vitoria, etcétera. En cuanto a las principales rutas, pues en el corredor nororiental destacamos Barcelona-Girona con 870.000 y Barcelona-Tarragona con 608.000. En tercer lugar, en el corredor central hay que destacar Madrid-Valladolid también con 608.000, igual que Barcelona-Tarragona, y Madrid-Toledo con 537.000. En Galicia hay que destacar el enlace La Coruña con Santiago con 560.000, 69.000. Y en Andalucía el Sevilla-Córdoba con 458.000. Bien, en cuanto a las cercanías, el descenso también ya lo ha señalado Ángeles y anteriormente Alejandro, es ciertamente inferior, en torno a un 46%, para tener 234 millones de viajeros en 2020 y 4.382 millones de viajeros kilómetros. Según los núcleos, hay que destacar en Madrid con 137 millones y Barcelona con 62, que además han experimentado un descenso muy acorde a la media global, en torno a un 45-47%. Otros núcleos con menor volumen de tráfico han experimentado unas variaciones más notables. Por ejemplo, hay que destacar Málaga, que ha descendido un 58%, hasta llegar no alcanzar los 5 millones, 4,9 exactamente, debido sobre todo a que es un núcleo con bastante componente turístico. Entonces, por las mismas razones que hemos explicado anteriormente con Madrid-Toledo, pues ha tenido unos de los descensos más notorios. En cuanto al resto de cercanía, Renfe Métrica ha disminuido un 33% para situarse en 4 millones de viajeros. Euskotren se sitúa en 22 millones con un 37% de descenso. Hay que destacar que registra el mismo nivel de descenso que el Cercanías de Bilbao, con lo cual está claro la relación a nivel territorial. Y lo mismo podemos decir de los ferrocarriles catalanes, de FGC, que han registrado 47 millones de viajeros, con un descenso del 47%, que es el similar al que ha tenido los Cercanías de Barcelona, los rodalíes. Bien, en cuanto a las mercancías, esas son las empresas que han operado en el año 2020. Pueden ver Renfe Operadora y el resto que son empresas privadas, junto con las autonómicas FGC y Euskotren Cargo. En cuanto a las privadas, hay que señalar que 2020, según nos han trasladado, es el último año de Acciona, con actividad de Acciona Rail y de Transitia. En cuanto al recorrido total de los trenes de mercancías, en 2020 han circulado sobre 8.600 kilómetros de la REFIG y sobre 633 kilómetros de la red de ancho métrico. Es un 2% inferior a los datos del 19, sobre todo destacar que no han circulado los trenes entre la bifurcación Canfranc y la propia estación de Canfranc, en Aragón, en ancho ibérico, y en el ancho métrico entre Arija y La Calzada, que se sitúan entre las provincias de Burgos y de Vizcaya. Comparando a grosso modo Renfe con las empresas privadas, en Renfe sigue manteniendo más del 50% de la cuota y más del 50% de los datos de los indicadores. Si bien en 2020 las privadas ya operan el 30,9% de los trenes circulados, el 38% de los kilómetros que se han recorrido y el 37% de las horas. Y en cuanto al volumen de tráfico, y como os ha señalado también anteriormente Alejandro y Ángeles, han descendido de manera mucho menos notoria que a nivel de viajeros. Estamos hablando de no llega al 15% de descenso para situarse en 22 millones de toneladas netas y cerca de 9.000 millones de toneladas kilómetro. Los ingresos han subido levemente, en torno a un 2%, así como el recorrido medio de la tonelada. En cuanto a la cuota de mercado por toneladas kilómetro, pueden ver que Renfe ostenta el 56% y las empresas privadas el 43,6%, mientras que las autonómicas pues tienen un peso muy leve, FGC un 0,15% y Euskotren Cargo más pequeño. En cuanto a otros indicadores de mercancías, hay que destacar el recorrido medio de la tonelada, que ya, como les he adelantado, se ha incrementado levemente a 404 kilómetros. El aprovechamiento sigue una tendencia estable desde el año 2012, en torno a los 45 puntos,
Los trenes en día medio sí se nota el efecto de la crisis sanitaria, que ha pasado de 307 a 264 trenes. Y la velocidad media de circulación se ha incrementado levemente de 53,2 a 53,6. En cuanto a los tipos de producto, podemos dividirlo entre el vagón completo y el transporte intermodal. Poco a poco, gradualmente, el transporte intermodal va ganando cuota de mercado. Es la primera vez en este 2020 que el transporte intermodal tiene más del 50% de cuota, tanto en toneladas netas como en toneladas kilómetro. Y subdividiendo todas las partes derechas de los gráficos, subdividiendo por el vagón completo, podemos destacar el siderúrgico con 13,63% de las toneladas netas y los graneles también con un 13%, un 12,99%. Mientras que en toneladas kilómetro destacan nuevamente los siderúrgicos con un 18% y multiproducto cerca del 10%. Y en cuanto al tráfico ferroportuario, ha descendido un 17% respecto al año 2019 para situarse en 10,5 millones de toneladas, como pueden observar en la parte inferior de la tabla. Barcelona y Valencia copan algo más del 50% de este volumen y su porcentaje de descenso es levemente inferior al de la media, con en torno a un 12-13%. Otras autoridades han tenido un comportamiento más variable. Hay que destacar Santander, que solo ha descendido un 9% debido a que ha captado tráficos procedentes de otras autoridades. Y hay que destacar negativamente a Gijón, que ha disminuido un 37%, no solo debido a la crisis sanitaria, sino también debido a la descarbonización y al descenso de la producción siderúrgica. Y ya, Ángeles, el socioeconómico. Sí, como les comentábamos, junto a los indicadores de viajeros y mercancías aportan, la compañera ha tratado, si cabe, mucho más detalladamente estos datos, donde se ve la bajada en concreto en el conjunto del transporte público y de un 5,2 en lo que es transporte terrestre y tubería respecto al año precedente. Y remarcar en cuanto a gasto medio por hogar en transporte público, que es un dato relevante para nosotros, lo que hace referencia al ferrocarril, pues ha habido también un decremento del 57,1%, que es bastante notable, así como, por ejemplo, en el abono transporte, que lo que hace relación a cercanías también es un indicador, ha bajado en un 49,8%. Otra serie de indicadores que aparecen también, que no son meramente de viajeros y mercancías, es el relativo a, como saben ustedes, a las inversiones, que aparece también anualmente con un decalaje, y en ese sentido España ocupa, en cuanto a inversión en ferrocarriles, el cuarto lugar, liderada en referencia a Europa en el año 20. Todavía estaban ahí. El primer lugar lo ocupa Inglaterra, el Reino Unido. Y ya, si me permiten, en cuanto a viajeros anuales por ferrocarril por habitante, igualmente ha bajado, teníamos un 13, seguimos estando bastante todavía lejanos respecto a la media. El año 2019 teníamos registrados un 13,5% y, como ven, en esta anualidad registramos un 6,9% en un lugar 15-16 respecto al conjunto europeo. Es decir, que todavía tenemos esa amplia capacidad de mejora, sin duda alguna, y así es como nosotros queremos hacer unas breves menciones a lo que van a ser el año 21 y 22. En cuanto a infraestructura, estos son solo unas tendencias. Como digo, el observatorio, lo que es publicación, ofrecer unos datos, son datos que él misma nos proporciona para trabajar en desarrollar este documento. Pero sí que hay cuestiones que vamos a ver que el próximo año no habrá tantos rojos. En cuanto a infraestructura, la apertura del tramo Monforte del Cid, Orihuela-Benil, con 2 estaciones además, Elche y Orihuela, con 54 kilómetros adicionales, también con 119 kilómetros adicionales con lo que es el tramo Pedralba-Ourense, con una nueva estación, Agudiña-Porta Galicia. Bueno, pues eso nos va a dar un incremento, sin duda alguna, de viajeros y de la red. En cuanto al transporte de viajeros, los datos
globales que ha señalado también Alejandro, que es, los que son públicos actualmente, que son los del INE. El ferrocarril ya sube un 22,8% en ese conjunto. Y fíjense, si quitáramos el mes de enero y febrero, todavía esas cifras serían aún mejores, más positivas, pero esos 2 meses fueron bastante negativos. AVE y larga distancia suben un 58,6%. Estamos hablando ya del año 21, media distancia 35% y cercanías un 20%. En cuanto a las mercancías, lo que es año 21, datos INE, se incrementan en un 9% ya, o sea que es un dato interesante. Y el año 21, sin duda alguna, se ha visto marcado por 2 grandes hitos. La puesta en servicio del operador privado Wigo, que inició sus servicios en el mes de mayo del año 21, y también la puesta en servicio de ABLO, ambos dos, lo que es el tren de bajo coste de Renfe, ambos dos operando en el corredor Madrid-Barcelona. Con lo cual, los datos del año 21 ya, bueno, pues vemos que van a ofrecer una tendencia muy interesante. El 22, lo poco que ya podemos también apuntar, Renfe, a raíz de trabajos y promociones que ha hecho tanto con los 30 años de la alta velocidad, Galicia, se ha incrementado notablemente la entrada del Madrid-Valencia, Wigo, que va a entrar en otoño, ya va a llegar a Alicante, pues el año 22 sin duda alguna, y también, no lo olvidemos, va a entrar Irio igualmente a operar al Madrid-Barcelona y sucesivamente lo hará con Valencia, Alicante y Sevilla. Vamos a ver también cómo nos repercuten los costes de energía, la inflación, vamos a ver finalmente qué ocurre con esa nueva movilidad. Hablábamos anteriormente de esa horquilla que los operadores la fijan entre un 14 y un 16% de viajeros que no han vuelto de momento y que tendremos que analizar detenidamente por cuestiones como teletrabajo, micromovilidad, pero va a haber también elementos que nos van a ayudar, como la herramienta que se va a poner para una movilidad conectada, como es el RAS, que el operador público pondrá en servicio en breve. Y sin duda alguna tenemos que notar tanto en mercancías como en viajeros el gran esfuerzo en inversión y en ferrocarril es muy importante lo que se está programando y ya desarrollando, proyectos destinados a las mercancías como Mercave, los ejes de ancho variable, todo el tema de los corredores, muy importante la inversión que se está haciendo. También los planes que tienen puertos del Estado para la accesibilidad terrestre portuaria, una asignatura pendiente en la que se está trabajando tanto el Ministerio como directamente puertos, y también fomentando la digitalización logística con proyectos como Simple, que ADIF y el Ministerio están exitosamente desarrollando. Con lo cual, pese a que se han visto muchos rojos y que esa ha sido la tendencia generalizada en todo lo que se ha expuesto hoy en día, desde luego los datos de 21 y 22 reflejan una subida notable del ferrocarril y una mayor presencia para ser esa columna vertebral de esa movilidad segura, conectada y sostenible. Muchas gracias. Muchas gracias, Ángeles y Sergio, y enhorabuena un año más por todo este maravilloso trabajo que realizáis desde la Fundación de los Ferrocarriles Españoles, que compartís con nosotros en esta jornada anual del Observatorio. Y quisiera decirles que cualquier pregunta, cualquier cuestión, cualquier duda, cualquier sugerencia también que tengan sobre el Observatorio del Transporte y la Logística en España, o incluso también, me atrevo a decir, sobre algún otro observatorio del Ministerio, por supuesto, pueden dirigirse al Ministerio. Y en concreto, para el Observatorio del Transporte y la Logística en España tenemos un buzón que vemos, o sea, que consultamos todos los días, un correo que es buzon.otle@mitma.es, en donde estaremos encantados de atender todas estas consultas y por supuesto, de recibir sus sugerencias. Y también decirles que todas las presentaciones de la jornada las vamos a publicar, como hacemos todos los años. Si no es esta tarde porque no nos da tiempo, pues mañana ya estarán publicadas en la web del observatorio y estarán a su disposición para cualquier consulta de ellas que quieran realizar. Pues muchas gracias a todos por su asistencia a la jornada, a los que están aquí en la sala, a los que también nos siguen online, y muchas gracias.